vamos a empezar a trabajar con, miren lo que dice acá, magnetismo. Los materiales y el magnetismo. Te morís con este truco de magia que aprendí. 1, 2, 3. ¿Cómo hace eso? A lo largo de la historia, los imanes fueron objetos que llamaron muchísimo la atención de la humanidad. Pero para avanzar, la palabra magnetismo viene de los imanes. Primero tendremos que preguntarnos qué es un imán. Ya sabemos que un imán es un objeto sólido. Sabemos que el imán está compuesto por un material sólido. Los imanes los podemos encontrar de manera natural o de manera artificial. Hay imanes fabricados por el hombre y tienen un poder especial, tienen un poder de atracción. Vamos a ver un poquito ahora, antes de seguir avanzando, la historia de los imanes. Pero nadie podía explicar por qué atraían a ciertos metales. En algún momento de la historia se decía que los imanes tenían duendes dentro que sostenían las cosas con sus manos invisibles. O que eran piedras enamoradas que se atraían entre sí. Esto que acabamos de escuchar son invenciones del hombre a lo largo de la historia cuando no podía darle científicamente una explicación, por ejemplo, que un material podía atraer a otro hacia el mismo. Por eso se inventaban estas historias, que eran materiales mágicos, que atraían a las cosas que le gustaba y a las cosas que no le gustaba no. Vamos a ver cómo sigue esto. Hoy sabemos que esto no es así y usamos los imanes en nuestra vida cotidiana. En las puertas de las heladeras para que cierren bien, en las bandas magnéticas de las tarjetas para guardar información e incluso en los parlantes para generar sonido. Los imanes son elementos naturales o fabricados capaces de generar un campo magnético a su alrededor y esto que llamamos acá campo magnético es esa fuerza que observamos cuando un imán atrae un metal hacia el mismo. ¿Sí? Esta fuerza magnética no la vemos, pero sí la podemos percibir a través de la atracción de un imán con un metal, que tiene un imán hacia algunos tipos de metales. A eso lo llamamos, esa fuerza, campo magnético. Y los imanes, para continuar, tienen partes, están formados por partes, son dos polos, lo llamamos polo norte y lo llamamos polo sur. ¿A qué me refiero? y atraer metales como el níquel, el hierro y el cobalto. Este campo es imperceptible a nuestra vista, es decir, que no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir por su fuerza de atracción o repulsión. Cuando acercamos alguno de esos metales a un campo magnético, estos son atraídos por el imán. Parece magia, pero es ciencia. Todos los imanes están formados por un polo norte y un polo sur. Un imán, cuando ustedes tienen un imán, la mitad de ese imán la llamamos polo norte y la mitad de la otra parte de ese mismo imán la llamamos polo sur. Por eso este gráfico, por eso este dibujo. Y miren lo que pasa cuando enfrentamos dos imanes al mismo tiempo. Si intentamos unir dos imanes por extremos que tienen el mismo polo, podremos observar que se repelen. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahí. Yo acá tengo dos imanes, ¿sí? Estos dos imanes, de un lado, si yo miro este imán, sé que de un lado va a tener esta parte a la cual llamamos polo norte y del otro va a ser polo sur o al revés, ¿sí? Si yo quiero unir un imán
con otro imán, en donde voy a tratar de unirlos por sus dos polos iguales, supongamos que de este lado se llama polo norte y de este lado también se llama polo norte, cuando yo quiero unir dos imanes de sus mismos polos, a través de sus mismos polos, miren lo que pasa. En el mismo polo podremos observar que se repelen por una fuerza llamada fuerza de... Esto es muy bueno para percibir esa fuerza que no vemos a través del rechazo de dos imanes. La podemos sentir. Si ustedes tienen dos imanes, van a descubrir cuáles son los dos polos iguales de los dos imanes cuando los quieran unir y sientan una fuerza que los rechaza. Tengo que hacer mucha fuerza para poder juntarlos y si son imanes muy potentes no lo voy a lograr. repulsión. En cambio, si los unimos por polos diferentes, podremos observar que se atraen. Esto quiere decir que cuando dos imanes puedo pegar un imán con el otro, es porque los expuse, que los junté del polo de un imán con el polo de otro. Cuando yo, por ejemplo, tengo dos imanes y los enfrento y de un lado tengo polo norte y del otro tengo polo sur del otro imán y los junto y se pegan, quiere decir que los expuse a los dos polos opuestos y los pude juntar. A polos iguales se rechazan y a polos iguales se juntan, se atraen, ¿sí? Vamos a verlo de nuevo. es ciencia. Todos los imanes están formados por un polo norte y un polo sur. Si intentamos unir dos imanes por extremos que tienen el mismo polo, podremos observar que se repelen por una fuerza llamada fuerza de repulsión. En cambio, si los unimos por polos diferentes, podremos observar que se atraen. Esto quiere decir que los polos opuestos se atraen. Si, por ejemplo, cortamos un imán en dos, no vamos a lograr separar los polos, sino que obtendremos dos imanes, cada uno con su propio polo sur y polo norte. Esto es porque los polos son inseparables. ¿A que no saben cuál es el imán más grande de la Tierra? ¡Tu cabeza!